Buenas tardes. tardes. Estamos en este día feriado corrido, del lunes 16 de mayo. Mucha gente está disfrutando del feriado del 18 de mayo, la administración central, las oficinas públicas, los bancos y buena parte del comercio también, aquí en Montevideo al menos. Supongo que en todo el país ha cerrado sus puertas hoy. Para muchos esta es la primera vez. Y las clases también, ¿no? Y las clases, La por educación. supuesto. Digo, la primera vez de la tarde en casa. ¿De feriado? Y yo pienso que sí. Ah, gente que trabaja, es cierto. Claro, un público que todavía no conocía esta dinámica de programa. Bueno, esperemos que no extrañe el laburo, ¿no? Dice, bueno, para ver esto mejor trabajar. No ve ideas, Sotelo. El otro día le estaba dando ideas a los ladrones de que tenían que asaltar 10 menos 10. Hoy estuve entrevisté al presidente de la Asociación de Vendedores de Nafta y Sí. hablábamos de eso justamente, ¿De ¿no? que usted le dio ideas? Claro, él me quedaba mirando diciendo, bueno, tampoco... Claro, 10 menos 10, 9:30, que todavía está el dinero. No, me decía que las estaciones de servicio desde hace mucho tiempo ya tienen cofres de seguridad y continuamente están sacándose arriba el dinero. Lo que tiene el pistero es lo que llaman el cambio, que ahora tampoco lo van a tener de noche. Es cierto. Y muy pronto tampoco de día, porque empezó anoche el nuevo sistema en Montevideo y Canelones. Pero todavía hay varias cosas para resolver desde el punto de vista de los vendedores de nafta, ¿no? Por cierto, y algunas también debe haber que resolver a la hora de generar habilitaciones para las casas que reciben, hospedan, albergan y en las 1000 formas atienden a personas mayores, a los ancianos de nuestro país. Ustedes saben, 17 ancianos vivían en una casa que esta mañana sufrió un incendio, no en su totalidad. Afortunadamente 10 lograron salir con vida. Hay uno o una internado en el Hospital de Clínicas. Otros 7 fallecieron y agradecemos el contacto directo con el señor Leandro Palomeque, director nacional de bomberos, a quien le decimos muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Palomeque? Bienvenido. Bueno, creo que es la primera vez que hablamos desde que dejó su cargo como vocero, ¿no? Que ahora ocupa Mariela Vivoni, que por cierto prestó servicios de manera tan eficiente. Y bueno, ahora como director de bomberos, de luego, pero ¿ya se conoce algún resultado o algún dato sobre el origen del fuego en esta tragedia allí en el Prado? Sí, por el momento no hemos llegado a una conclusión y estimamos va a demandar por lo menos entre 7 y 14 días, o sea, hablamos 1 o 2 semanas de trabajo la parte pericial para poder arribar a un resultado definitivo, que podrá ser o determinado o hipotético. Lo hicimos determinado si podemos arribar al elemento que generó la fuente de calor, o hipotético nos vamos a manejar en hipótesis de los factores más comunes que pueden haber generado ese incendio. Claro, pues se hablaba de cigarrillo o estufa, y algún enchufe, alguna conexión eléctrica. Sí. Ambas versiones, lógicamente. Claro. Hemos escuchado ambas versiones porque han sido los medios de prensa los que nos han determinado esas versiones. Ninguna de las dos versiones, hablamos con los peritos hoy en el mismo lugar del incendio, han podido ser confirmadas hasta el momento. Es decir, si bien son versiones testimoniales, ninguna fueron ratificadas bajo actas. Por lo cual decimos son versiones, igual nosotros las tomamos en forma relativa, ya que vamos a orientar a la área científica y que sea la pericia que científicamente demuestre cuál puede haber sido la fuente de calor que genera este incendio. Bien. Las personas que fallecieron, ¿ustedes tienen información o cuando llegaron al lugar las encontraron en qué situación? ¿Habían sido intoxicadas, quemadas sus vías respiratorias? Lo resumo de la siguiente forma. Tenemos 7 personas fallecidas, de las cuales 4 se encontraban dentro de la habitación, de las 2 habitaciones siniestradas, y se mantuvieron en el lugar. Nosotros localizamos los cuerpos carbonizados de ellos. Una quinta persona, esos son 3 mujeres y un hombre. Un quinto hombre que se encontraba en esa habitación fue rescatado por bomberos y se intentó su reanimación en la ambulancia y falleció también. Y tenemos 2 personas más que fueron rescatadas por personal de bomberos desde un nivel de segundo piso, por decirlo de una forma, porque realmente es un entrepiso al cual se accede desde el nivel de segundo piso. Bien. Donde ahí rescatamos 2 personas más, las cuales también presentan una afectación por inhalación de gases, ellos no por efecto del fuego directamente. Bien. Las cuales resultan fallecidas. Nos da un saldo fatal total de 4 mujeres y 3 hombres fallecidos. Bien. Palomeque, es una vivienda de construcción noble, por lo menos en lo que podemos ver en la fachada. Veíamos que todas las aberturas estaban enrejadas. ¿Eso tiene que ver con alguna disposición que se solicite o meramente eran las condiciones en que la casa funcionaba? No, en las condiciones en la casa funcionaba.
Es decir, es cierto que es una estructura noble de materiales, tiene un techo bovedilla internamente, donde hubo un desprendimiento de materiales y demás, pero que es noble desde el punto de vista de la resistencia al fuego, sin lugar a dudas. También genera un efecto horno internamente, al hacer paredes de ladrillo, genera una concentración de temperatura muy importante. Ajá. Eso determina el grado de afectación que hay. Por otra parte, lo que respecta a presencia de rejas y demás son exteriores, es una seguridad instalada por ellos, ¿verdad? Ajá. Exteriormente y sobre el retiro que hay entre la finca y la calle. En nada obedece a ninguna normativa que se haya establecido. Y respecto a lo que es normativa o establecimientos de medidas de seguridad, recordar que esta edificación no cuenta con habilitación de bomberos, por lo cual las medidas establecidas y que estaban presentes eran mínimas o no adecuadas a lo que era la estructura. Pero había algún tipo de elementos para combatir el fuego, aunque no estuviera dentro de lo estrictamente reglamentario, ¿estaba previsto? Sí. Por parte? Sí, 5 extintores Apolo químico de 4 kilogramos para toda la edificación. Es suficiente para el tipo de estructura, pero sí 5 elementos presentes, los cuales su estado de funcionamiento no lo podemos compulsar ya que resultaron afectados todos por el fuego, ¿verdad? Hay un deterioro muy importante de todos esos 5 extintores. ¿Pero estaban en uso, estaban en fecha? Es decir... Justamente eso era lo que le decía. Perdón. No lo puedo determinar porque el grado de afectación que tienen los elementos extintores no nos permiten ni identificar etiquetas ni tampoco verificar carga. Bien. ¿Hay algún registro de cuando porque se lleva a bomberos para controlar, ¿no? No, o sea, el control y la recarga la efectúan empresas particulares, ¿verdad? Claro. Son empresas del medio que hacen la recarga, son empresas que sí están habilitadas por bomberos. Sí entiendo la pregunta que me hace, si hay un registro, sí hay un registro en bomberos de cuando ellos presentaron un proyecto de habilitación, ¿verdad? En el año 2014, en agosto del 2014. Lo cual quedó todo colgado en noviembre de 2014 y de allí no hubo ningún otro avance sobre ese proyecto que tenía algunos errores y eso fue lo que fue observado por bomberos. Vamos a detenernos ahí, director. O sea que la empresa habría presentado en el 2014 una solicitud de habilitación a bomberos. Bomberos recorrió el lugar, hizo una inspección ocular y habrá tomado los recaudos necesarios. ¿Y qué informó? Está bien lo que me dice, el proceso, lo único que nunca llegamos a hacer una inspección. Aclaro el porqué. Claro, porque lo que se presenta es un proyecto en formato electrónico, donde un técnico habilitado, contratado en este caso por este hogar de salud, plasma lo que es el decreto para el proyecto particular. Eso lo presenta ante bomberos para que bomberos lo apruebe y ellos procedan a la instalación de las medidas de defensa contra incendio. O en caso que pretendían un proyecto simplificado, es aquellos locales menores a 400 metros se instala y se presenta ya todo ante bomberos, ¿no? Una vez que bombero les tire o lo aprueba, inmediatamente ya, en este caso si es simplificado, inmediatamente a la inspección, o en el caso que es más de 400 metros cuadrados, que es un proyecto técnico, primero se aprueba el proyecto técnico, se dice es correcto, puede instalar. Nunca se llegó a la inspección porque directamente lo que se observó fue el área que ellos declaraban. Se declaraba un área considerablemente menor al área que debían declarar. Eso determinaba que no era un proyecto simplificado como ellos lo presentaban, sino que Espere, despacito. Perdóneme, ¿el área era menor que la que ellos declaraban de la que...? Viceversa. El área que ellos declaraban era menor al área real a habilitar. Ajá. Y eso es lo que tranca el proyecto. O sea, lo tienen que volver a presentar en forma correcta. Ellos volvieron a ratificar el área que tenían y ahí es donde se queda trancado, que pasa a ser un proyecto técnico. Bien. O sea, no es un proyecto simplificado, algo simple, menos de 400. Esto excede los 400 metros cuadrados. Eso es lo que termina esta situación, estado de situación en el cual nunca se alcanzó el proyecto, la habilitación, la certificación de bomberos. Palomeque, ¿y esto es frecuente que se dé, que pase un lapso tan importante? Porque estamos hablando del 2014 al 2016. Desde esa fecha hasta ahora, por lo pronto, ha habido muchas personas que estaban allí ingresadas o internadas, no sé cómo decirle exactamente, sin la habilitación necesaria. Y yo lo resumo en lo siguiente, es decir, esto no debía haber una persona allí ingresada si no existe una habilitación. Esa es la realidad. Es decir, del punto de vista de bomberos, para resumirlo, no tiene habilitación, por lo cual debía funcionar o no debía funcionar. Tampoco se le debe conceder ningún tipo de habilitación si no existe previamente la habilitación de bomberos. Claro. Entonces, ahí resumimos en lo que a nosotros respecta. Para nosotros es un proyecto que no avanzó, no va a avanzar, hasta tanto sea corregido y pueda avanzar.
Esto fue en el 2014, repetimos. Y de allí en más no hubo tampoco interés por parte de los interesados en seguir adelante ese trámite. Palomeque, ¿tienen identificados el lugar donde surgió el fuego? ¿Eso se pudo hacer? El ambiente sí. El ambiente, sí. Sí, está identificado. Para resumirlo, es uno de los ambientes localizados en planta baja. Bien. Daría la sensación de que si acá nadie tiene una voluntad proactiva de llevar adelante la habilitación, se puede convivir con eso que podríamos denominar suavemente como una irregularidad y pueden pasar los años y eso sigue así. No, no debería. No, coincido con usted en que no debería, sí. Pero quiero decir, la empresa no tuvo una actitud proactiva, pero Bomberos tampoco ni siquiera llegó a inspeccionar el lugar. No, porque es parte del procedimiento. Es decir, acá sí, busquémosle la falla y hagamos en mea culpa si existiera al lado de bomberos. Bomberos, ¿por qué no inspeccionó el lugar? Porque ni siquiera el proyecto que ellos presentaron es real el área que tienen que habilitar al que fue presentado. Ajá. Partiendo de esa base, es decir, no se puede avanzar más que eso, hasta que no se corrija esto y pueda seguirse avanzando. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Si debía haber funcionado o no, ya lo dejamos en claro. Ahora, de la vía de los hechos a la vía del derecho, hay una brecha que se abrió. Es decir, en la vía de los hechos ellos estaban funcionando, en la vía del derecho no podían funcionar. Si bomberos lo controlan, no llegamos a la instancia de tener que controlarlo, porque para nosotros no existe habilitación ninguna. Claro, no tienen facultad para cerrarlo por el hecho de no tener habilitación. Claro, hoy yo le explicaba, no puedo cerrarlo, clausurar lo que no habilité. Y los otros organismos públicos, si no hay habilitación de bomberos, tampoco dan sus habilitaciones, es decir, estaba en una situación, presumimos, irregular. No debería pedirse, pero claro, presumimos, si existe algún otro tipo de habilitación, tengamos en cuenta. O sea, ahora hay que determinar si los otros organismos que convocan las habilitaciones deberían. Acá está muy cuestionado el tema habilitación de bomberos. O sea, cuestionado por la situación de incendio que se da, ¿verdad? No, porque tengamos presente, obviamente, que la tragedia, que es lo que más impacta, ¿no? De estos ancianos, ni que hablar. Ahora, una vez ocurrida puede haber responsabilidades penales. Eso es un tema muy delicado también para los propietarios de este local, que por lo visto, o por lo que usted dice, no estaba en las condiciones reglamentarias. Tenía equipamiento de extinción de fuego, no sabemos si estaba vencido, si estaba en fecha, pero no lo que la reglamentación establece. Sin lugar a dudas, así es. Es decir, para nosotros no existe habilitación sobre ese local. Claro. Más allá de las responsabilidades, lógicamente, estamos hablando de 7 vidas perdidas, ¿no? El incidente más grande, recuerdo, en los últimos 25 años, por lo menos en incendios en estructuras. Bien. Yo recuerdo del año 2005, un incendio que afectó un buque pesquero en el puerto de Montevideo, donde tuvimos 11 víctimas fatales. Es cierto. Es el único caso que recuerdo en 25 años, por lo menos, de incendios que tengan ese número de víctimas fatales. Tenemos algún incendio en el hogar hace un par de años donde se registraron 5 víctimas fatales, una vivienda precaria. Y después puedo recordar 3 víctimas, en 1993, 5 víctimas fatales en el Palacio de la Luz. 7 nunca hemos alcanzado. Director, ¿sabe que tengo otra pregunta para hacerle? ¿Esto quiere decir que en esta circunstancia, como está este local, pueden estar otros, muchos o todos? O sea, ahí en ese caso voy a opinar sin conocimiento de causa. Sí, la presunción que tengo es la misma que puede tener usted. Si no tengo conocimiento de causa exacto de que pueda, pero sí puede haber, sí podría llegar a algo. Por eso decía, una cosa es la vía de los hechos y otra cosa era el derecho. De hecho están funcionando. Derecho que las asista para poder funcionar por parte de bomberos no lo tienen. Nosotros tenemos muchos hogares habilitados, nos consta, porque hemos hecho habilitaciones que han salido positivas, habilitaciones a muchos locales. ¿Cuántos más hay? No lo sabemos, porque nuestro sistema funciona solicitó de la parte interesada. Bien. Es decir, es el interesado el que viene. No tenemos un registro, bueno. Y aún así, la solicitud que se plantea a ustedes es por vía de planos, pero no personalmente, por lo menos hasta determinada etapa. Es decir, por vía de un técnico habilitado. Un técnico habilitado es una persona elegida por el propietario, ¿verdad? O por la empresa, que es quien los va a representar ante bomberos. Y quien presenta ese proyecto
el proyecto lo que tiende es a ajustar el caso particular de la edificación a habilitar al caso general, que es el decreto, que es lo que establece el decreto, ¿verdad? Director, Entonces, ¿usted tiene en mano o está viendo en este momento la solicitud de habilitación que se hizo en ese momento? no. No. No, Porque en este quería momento no. saber, además, si en ese plano que a ustedes le envían para solicitar una habilitación que finalmente nunca dieron, si lo que se ve hoy, cuando ustedes ingresan a apagar el incendio, es lo mismo. Sí, desde el punto de vista de la estructura. Claro, Eso la se lo puedo- carcasa, pero usted me hablaba, por ejemplo, de personas que estaban en un entrepiso. Sí. ¿Ese entrepiso constaba en ese documento Sí, que se están declarados. Los planos, para resumirlo, se ajustan a la realidad. Ajá. Es decir, los planos que fueron presentados ante nosotros se ajustan, y eso hay que decir, se ajustan a la realidad de la estructura. El área que se declara no coincide con lo que es la estructura o con las áreas que se iban a habilitar. Claro, Y el por área otra, es mayor, por lo cual se necesitaría, o sea, habría necesitado un dispositivo más amplio, mayor cantidad de extintores u otro tipo de instalaciones como mangueras, en fin, dependiendo del metraje. Esa es la diferencia. sí, y se los voy a decir de la siguiente forma. Y habiendo pasado la otra vía de habilitación, se hubiera llegado al sistema de detectores de humo. Ahí está. Y la detección de humo es el elemento que más salva vidas, porque es la respuesta temprana, y no la respuesta como se dio en este caso, que es la detección personal, que fue la que se dio. Ahí está. Porque eso ya está tardío. Entonces, Claro. ahí está la diferencia importante Bien. en ese metraje que hablamos, en esa diferencia de área. Es muy significativo esto que está diciendo Palomeque, porque además suponemos que el costo de la instalación es Sí. muy superior a la de Seguramente. tener 3 o 4 o 10 extintores. Sin lugar a dudas. No Director, cabe y por duda. último, le agradecemos mucho este contacto. Es muy desalentador de cualquier manera, porque cuando usted me dice no habíamos habilitado algo que no habíamos inspeccionado, pero hoy se llevaron 7 vidas y me preocupo por otros locales. ¿Qué tiene que cuidar un vecino cuando interna a un familiar en un lugar de estos? ¿Tiene que solicitar una copia de la habilitación de bomberos para irse tranquilo y que hay garantías? El cliente tiene los derechos, o sea, el cliente en este caso hablamos quien va a internar a un familiar, Sí. tiene el derecho a exigir tener a la vista todo tipo de habilitaciones. O sea, en primer lugar la de salud pública, creo que es la que compete a ellos, y ya partiendo de esa base debería tener la habilitación de bomberos. La Pero también definitiva, porque le pueden decir habilitación en trámite. no sirve. La habilitación en trámite puede indicar que la persona no tiene absolutamente nada instalado en medida de protección contra incendios. Le agradezco mucho este contacto, le agradecemos. Por favor, a las órdenes. como Muchas siempre. gracias. Buenas tardes. Bueno, Bueno, ahí estaba la clave o una de las claves de por qué se presentó un metraje menor, porque de lo contrario, esto de acuerdo a lo que dijo Palomeque, si se hubiera declarado el metraje que de verdad tenía la residencia de ancianos, debieron haber puesto los rociadores que van en el techo, que inmediatamente empiezan a lanzar agua, inmediatamente que detectan el humo. Con lo cual, quizás claro, la situación hubiera sido otra. De ¿no? cualquier manera, una persona que tenía 17 ancianos y una sola persona cuidándolos, empapados por los rociadores a las 6 de la mañana, tampoco parece una solución. Claro, ¿no? pero no te olvides que empezó en una habitación. Esto daría la sensación de que, haría hay falta una más gente. desprotección en varias bandas, ¿no? Sí, sí. No quiero abundar más porque la información que tenemos por ahora es incompleta, pero la información que tenemos hasta ahora es esa. No, claro, además que lo dijo el director de bomberos, ¿no? Que el cambio de metraje hacía que cambiara totalmente la disposición la disponibilidad de medios para extinguir el incendio por uno de reacción temprana, es decir, inmediatamente hubiera disparado agua al comienzo del fuego, ¿no? En fin. De cualquier manera, bueno, estamos teniendo que lamentar 7 víctimas y seguramente la preocupación de toda su familia, porque esta es una situación que tiene un efecto dominó. Sí. En esta realidad, en esta familia, en esta residencia, pero seguramente en otras estará hoy pensando en tomar todos los recaudos necesarios. Esperemos, sí. Sabés que el organismo encargado de controlar a estos establecimientos es el Ministerio de Salud Pública, que está por realizar una conferencia de prensa esta misma tarde
habida cuenta de todo esto que estábamos comentando, que hablábamos con el director de bomberos y algunos otros elementos que seguramente pueda tener las autoridades de salud pública. Así que vamos a esperar, ustedes lo van a tener obviamente en subrayado, en su edición central y a lo largo de la programación de Canal 10, porque no sabemos, todavía no está determinado a qué hora va a ser la conferencia de prensa de las autoridades de salud pública. Bien. Seguimos adelante y les adelantábamos otro tema. Se suscitó un incidente en un hogar de jovencitas en el día de ayer en las instalaciones del CIRPA. Agradecemos especialmente el contacto directo con la directora Gabriela Fulpo, presidenta del CIRPA. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. El ex CIRPA, ¿no? El INISA. Sí, hoy día Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente desde el 31 de diciembre del 2015. Todavía le vamos a decir CIRPA por algún tiempo más porque... Sí, cuesta, ¿no? Adaptarse a la nueva terminología, claro. Sí. Nos disculpamos de cualquier manera. No hay problema. Y le pedimos a usted, un informe sobre esta situación que involucró a unas cuantas jovencitas. Aparentemente la información que manejamos es que se suscitó en una peluquería que funciona allí dentro. Bueno, el tema es un poco así para resumirlo, ¿no? Ayer un día especial, el Día de la Madre. Es un día que en general para las personas privadas de libertad, bueno, es muy significativo y genera además, digamos, muchos sentimientos, obviamente. El estar ausente de esos momentos, más allá de que hay un espacio grande de visita, que es toda la tarde, igualmente, bueno, se suscitan distintos estados emocionales debido a eso. En este caso, había algunas jóvenes que habían tenido salida transitoria, justamente por ahora, porque en la investigación, como en todas estas situaciones en marcha, parece que de alguna manera fueron las promotoras de este incidente al regresar de esta salida domiciliaria. Esto tuvo lugar en un área cercana a lo que es un servicio de peluquería que es además para que ellas aprendan oficios. Ajá. Y allí, lamentablemente, porque hay una falta de valoración de lo que son en estas infraestructuras que por lo general son carentes, la posibilidad de organizar servicios donde se aprenden oficios es importante. La peluquería quedó prácticamente destrozada, ¿no? En lo que hace a todo su mobiliario y artículos inherentes a una peluquería, lo cual lamentamos. Fueron 12 jóvenes del total que hay y bueno, eso también incorporó una situación de incendio que es de alto riesgo, un área que se quemó. Se controló inmediatamente. Y mañana se va a hacer una junta de tratamiento de carácter urgente para evaluar la situación, para evaluar el perfil de estas jóvenes que participaron del hecho y Bien. Para, obviamente, reclasificar y evaluar las sanciones que correspondan por algo que en sí, si bien no pasó nada, bueno, puede poner en riesgo la vida de todos los que allí están en el establecimiento. Y quizás para unir este tema con otro de corte relativamente similar que sucedió hace 4 o 5 días, la pregunta pertinente sea, ¿usted fue informada a su debido tiempo? En el caso de ayer... estas jovencitas, sí. En el caso de ayer, sí. No bien se empezó a suceder el incidente, tomamos conocimiento del mismo y bueno, y se pudo actuar con la inmediatez que esto requiere para evitar que pase a mayores. Bien. También hay que tener en cuenta que el día anterior en el centro que queda pegado a este centro hubo un problema. Estas situaciones producen como cierto contagio, Sí. como una especie de, bueno, si hay si hay un problema en un centro, generalmente repique en otro, lo que le llamamos nosotros. Y bueno, también digo, no hay una respuesta lineal para esto. Generalmente hay una multicausa cuando se suscitan estos problemas, que por eso da lugar a que nosotros investiguemos a fondo y siempre con miras a prevenir que estos hechos se sucedan. Fulco, ¿entre las internas hay madres? Hay una madre con un bebé que ese día tenía salida transitoria, o sea que no, y está en un sector que está bastante aislado del otro
de la otra área donde pasaron estos hechos. O sea que ayer no estaban en el centro. De acuerdo. Bien. Por otra parte, en el hogar Cerrito de la colonia Berro, los internos vivieron una circunstancia relativamente similar. En este caso hubo otras connotaciones. La información que manejamos, corríjame si no es correcta, significó que se tomara a un personal de rehén con un incidente violento. Un grupo de internos le pegaron a un trabajador con algo que alguna información dice que es una pala, otra información dice que es un cucharón. Y esos 4 menores se dieron a la fuga, pero en este caso la circunstancia no fue informada de acuerdo a protocolo, ¿es así? Sí, es así, exactamente como ustedes lo han mencionado. Hubo una demora de casi 1 hora para el llamado a la policía y para, bueno, desatar todo lo que se organiza en ese momento, que son puestos de control perimetral y otras medidas de búsqueda en un lugar donde, bueno, es puro campo y bosque, y donde si esto se avisa inmediatamente es mucho más probable que los jóvenes sean capturados inmediatamente. ¿Cómo interpreta ese silencio o esa dilación? De alguna manera acá hay una concatenación de hechos que vienen desde mayo del año pasado, incluso antes que nosotros asumiéramos estaban de alguna manera pronosticado una serie de hechos, fugas, incidentes, todo lo demás, de los cuales habíamos sido avisados que podían ocurrir. Yo creo que esto va a seguir ocurriendo porque estamos en un momento de mucho cambio. Hay un sector que está en contra de los cambios y la mejora del sistema, un cambio que debe ser radical a lo que venía siendo. Nosotros hemos hablado de refundación del sistema en el marco de los derechos humanos. Y bueno, también de alguna manera la historia nos muestra que estos mismos incidentes en administraciones anteriores también se dieron, lo cual de alguna manera determinaron que esas administraciones renunciaran en su momento a sus respectivos cargos. Ajá. Por no poder sostener el cúmulo de incidentes que se protagonizaban. Este es otro momento, en tanto el CIRPA y NISA se está separando del INAU, lo que va a suponer también la separación de funcionarios, y eso es una de las resistencias más fuertes que yo creo que está de base en estas circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, la ley también prevé que los funcionarios que queden tienen que tener el perfil adecuado para trabajar en un campo de alta especialización. Bien. ¿Usted está en por ahí va condiciones? la cosa. Perdone, no la quería interrumpir, pero No. ¿usted está en horas de anunciar cambios? Sí, evidentemente que sí. Sí. ¿Esta semana? Sí, aparentemente sí. Tenemos entendido que esta semana finalmente se van a votar las veñas que habían quedado un poco rezagadas en los entes que correspondían. Nosotros somos uno de ellos. Ajá. Y por lo tanto, a partir de allí no solamente se concreta la nueva institucionalidad formalmente, sino que además, prácticamente empieza y termina el proceso de desprendimiento de la otra institucionalidad, que es el INAU, y con ello la separación de funcionarios que no estén con el perfil adecuado para trabajar en este campo. Bien, ¿y usted vincula algunos de estos hechos con estos cambios? Sí, son presunciones, ¿verdad? Evidentemente, pero bueno, causalidad o casualidad, de alguna manera se atan y uno saca el razonamiento. Vamos a seguir muy atentos a esta realidad. Le agradecemos mucho el contacto esta tarde con La Tarde en Casa y estaremos atentos entonces al día siguiente o a los días siguientes que se voten esas veñas y se tomen entonces esas medidas. Muchas gracias por hoy. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien. Tenemos que hacer ¿Nos vamos ya a la pausa? Sí, vamos a tener que irnos a la pausa, Volando, pero sí. No hemos tenido respiro, ¿eh? No. Además es que es complicada la situación. Está muy deteriorado el vínculo entre la dirección del INISA, del INISA, sí, el ex IRPA y el sindicato. Hay acusaciones cruzadas. Las acusaciones del sindicato son también muy duras. Incluso creo que ya han apelado a la ley a la ley penal empresarial, como le llamaban, para tratar de evitar accidentes laborales, acusando al CIRPA
por no cumplir, es decir, por no garantizarle la integridad física a los trabajadores. Creo que 14 o 15% de los 700 trabajadores que tienen han sido agredidos, y para el sindicato esto es un hecho que tiene como responsable a la propia Fulco. Obviamente es un tipo de trabajo de alto riesgo y que están expuestos desde luego a tratar con adolescentes que a veces apelan a la violencia, a veces son los propios funcionarios, como hemos visto también, los que recurren a la violencia. Pero bueno, básicamente en un cambio de diseño institucional, en un cambio de políticas, enfrentamiento con el sindicato, anuncia que el camino todavía está muy complicado. Esta va a ser una semana complicada, entonces. De cualquier manera, vale decir que en este incidente de las 12 jóvenes en el día de ayer no hubo ningún trabajador o trabajadora lesionada. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes recordarles a ustedes que Dedicar es el servicio de acompañantes que ofrece un plan familiar por solo 499 pesos por mes, y usted puede llamarlos al 2-917-57 y recordar que Dedicar es tu acompañante ideal. Hablando de otro color, van a venir dos expertos a nuestro programa. Vamos a tener un tema para discutir, pero desde otro lugar, ¿verdad? Sí, el patrimonio, como se le suele llamar, el patrimonio edilicio, en este caso, arquitectónico, que tiene distintos costados, el cultural propiamente o artístico, el valor patrimonial, pero también cómo pueden o deberían convivir los intereses de los particulares, los derechos de los particulares, con el interés de la sociedad de preservar determinado tipo de construcciones que son particularmente significativas por su calidad, por su estilo, porque pertenecen a arquitectos que han sido o que son célebres por su obra, en este caso en la ciudad de Montevideo. De eso vamos a hablar con los arquitectos Mariano Arana y William Rey. Gracias por acompañarnos y por participar por @latardeencasa en Twitter. El mail es latardeencasa, las 2E, @canal10 con números.com.uy. Hay estos hogares que es lo que puede pagar la gente y los dueños de los hogares, y no carmelitas descalzas, ¿eh? El Estado los mata con trámites, no inspeccionan nada, cobran y la gente necesita lugares donde dejar a sus familiares. Bueno, no coincido totalmente, pero sí me congratulo de por decirlo. Si tuviera detectores de humo, no cobrarían 20.000 pesos para cuidarlos y cobrarían 50. No seamos hipócritas, todos sabemos lo que pasa en el país, dice este televidente que se comunica con nosotros. Sí, lo que pasa es que no estaría abierto. Si, no es un tema de cuánto cobraría, no sabemos cuánto cobraría. Lo cierto es que con ese metraje, según dice el director de bomberos, no es un tema que opinemos nosotros o cualquiera, más allá del derecho que tenga el televidente para opinar, con ese metraje se corresponde a otro tipo de instalación de prevención de incendios o de extinción de incendios. Por lo tanto, no sé si cobraría más caro, pero lo cierto es que si la casa tuviera un metraje menor, quizás hubiera sido habilitada con ese sistema. Igual quiero saber cuántos locales bailables tienen la habilitación completa, cuántas de estas casas que pretenden ser de salud también la tienen. Yo creo que está claro lo que me decía Palomé, que nosotros ni siquiera llegamos a ir porque aquello no... Pero llevaban 2 años trabajando, funcionando, entrando y recibiendo personas allí. Debe haber otros casos similares. Si no me quedé tranquila con eso. Por supuesto, tú tienes que internar allí a un familiar y llegás al lugar, ves que hay extintores en las paredes, decís, bueno, el propietario se preocupó de que en caso de incendio hubiera extintores. Nadie tiene por qué conocer el reglamento de bomberos y decir, discúlpeme, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta residencial? Ah, no. Entonces no tendría que tener extintores, tendría que tener rociadores. En fin, en ese sentido me parece que... Mis padres te están mirando, te digo para que sepas que la maldición te está llegando en este momento. ¿En qué sentido? No, por eso si tú tenés que internar a alguien, te aviso para que lo sepas. Si tenés un accidente cuando salgas del canal, vamos a hacer una pausita. No lo digas tan fácilmente, no, la claro, cerbatana de los Ovaldía. Por supuesto. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, quérelos como son. Cuídalos con Blem.